A las 4:21 de la mañana del 9 de abril de 1940, un oficial de artillería noruego de 64 años llamado Birger Eriksen se encontraba en una pequeña fortaleza insular en el fiordo de Oslo y observaba cómo algo se movía hacia él en la oscuridad que no debería haber estado allí. Una columna de buques de guerra, sin luces, sin señal, sin declaración de ningún tipo. Avanzaban en silencio por la estrecha garganta del fiordo hacia la capital de un país que no estaba en guerra, y el mayor de ellos era un crucero pesado con un desplazamiento de más de 14,000 toneladas, completamente nuevo, el orgullo de una marina moderna, deslizándose por el agua negra como si le perteneciera. El lugar donde Eriksen esperaba se llamaba Oscarsborg y se encontraba en los estrechos de Drøbak, el punto más angosto de todo el fiordo, donde el canal de aguas profundas se reduce a unos pocos cientos de metros. Cualquier barco que quisiera llegar a Oslo desde el mar tenía que pasar por ese paso, lento, expuesto, al alcance de los cañones. La fortaleza había sido construida allí exactamente por esta razón, generaciones antes, cuando la amenaza era otro imperio y los cañones eran los más modernos del mundo. Para 1940, ya no eran modernos en absoluto. Los dos grandes cañones que apuntaban hacia el canal habían sido forjados por Krupp en la década de 1890, medio siglo antes, y los artilleros noruegos les habían dado nombres como los hombres nombran las cosas con las que han convivido durante mucho tiempo. Moses, Aaron. Había un tercero, Josba, pero no había suficientes hombres entrenados aquella noche para manejar los tres. Eriksen no tenía órdenes de disparar. Detente en eso, porque es el punto de apoyo sobre el que gira toda la mañana. Noruega era neutral. Nadie había informado a la fortaleza de que había comenzado una guerra, porque los hombres en Oslo que podrían haberle informado aún estaban dormidos, o aún discutiendo, o aún aferrándose a la esperanza de que las formas que subían por el fiordo fueran buques británicos, o un error de navegación, o cualquier cosa menos lo que tan evidentemente eran. El procedimiento establecido cuando un barco no identificado se acercaba era disparar un tiro de advertencia, señalar, exigir identificación, dar al intruso la oportunidad de explicarse. Esa era la acción cautelosa, legal, que preservaba la carrera. Eriksen no disparó un tiro de advertencia. Miró el crucero que llenaba el canal frente a él y tomó una decisión que ninguna regulación autorizaba y que ningún superior había sancionado, una decisión de la que dependería la supervivencia de toda una nación sin que nadie en esa nación lo supiera aún. Se dice que les dijo a los hombres a su alrededor que sería condecorado o sometido a consejo de guerra por lo que estaba a punto de hacer, y entonces dio la orden de abrir fuego efectivo, no una advertencia, lo real. Moses y Aarón dispararon contra el costado del crucero Blücher a través de unos pocos cientos de metros de agua, tan cerca que los artilleros no habrían podido fallar aunque lo intentaran. Los proyectiles pesados destrozaron su superestructura y su casco, y entonces, oculta en las rocas debajo de la fortaleza en una isla más pequeña, una vieja batería de torpedos que la mayoría de la gente había asumido obsoleta cobró vida. Aquella noche, estaba a cargo de otro oficial envejecido, un hombre llamado nuevamente al servicio desde la jubilación, disparando torpedos que habían sido fabricados alrededor del cambio de siglo. Dos de esos torpedos antiguos siguieron su curso y golpearon al Blücher por debajo de la línea de flotación. El crucero, mortalmente alcanzado, comenzó a tardar y a escorarse, y en cuestión de horas se volcó y se hundió en el fondo del fiordo de Oslo, llevándose consigo a cientos de hombres y algo más valioso que los hombres. Transportaba el núcleo administrativo de la ocupación alemana, los funcionarios, la policía, los burócratas que debían desembarcar en Oslo al amanecer y tomar el control de la maquinaria del Estado noruego en un solo golpe limpio. Ese golpe fracasó. La toma de Oslo desde el mar, la parte del plan que debía decapitar a Noruega antes del desayuno, se desmoronó en los estrechos de Drøbak, bajo los cañones de una fortaleza que todos habían descartado. El retraso que Eriksen compró se midió en horas, no en días. Pero esas horas fueron la diferencia entre un país cuyo gobierno
Parlamento, rey y reserva de oro fueron capturados intactos en su capital, y un país cuyo rey y gobierno escaparon en tren hacia el norte y luego al exilio, llevando consigo la legitimidad del Estado noruego y la negativa a rendirse, porque la cabeza del país no fue capturada aquella mañana. Noruega no capituló aquella mañana. La guerra continuó. Ahora mantén esa escena, porque todo lo que estamos a punto de discutir vive dentro de la pregunta que plantea. Un anciano en una isla, con cañones más antiguos que la mayoría de sus soldados y torpedos aún más antiguos, hundiendo el crucero más moderno de una flota moderna en la oscuridad por su propia autoridad, sin órdenes, contra las regulaciones, porque comprendió en ese momento lo que nadie por encima de él había admitido todavía. ¿Fue ese el acto de un gran ejército? ¿O fue el acto de un individuo extraordinario improvisando brillantemente en el colapso de un ejército que nunca estuvo preparado para la mañana a la que estaba a punto de enfrentarse? Porque ese es precisamente el engaño dentro de la pregunta de hoy. ¿Qué ejército nórdico fue realmente el mejor? ¿Finlandia, Suecia o Noruega? Suena como una pregunta limpia, del tipo que podrías resolver con un gráfico. No es nada de eso. Estas tres pequeñas naciones del norte, unidas por el idioma y el clima, y una historia compartida de dificultades en el borde de Europa, entraron en la Segunda Guerra Mundial por tres caminos completamente diferentes. Una de ellas luchó contra el mayor ejército terrestre sobre la faz de la Tierra, no una sino dos veces, y salió del otro lado aún libre. Una de ellas fue arrollada en cuestión de semanas, y pasó el resto de la guerra luchando desde el mar y las sombras. Y una de ellas no disparó un solo tiro con intención de matar en todo el conflicto, y puede que, precisamente por esa razón, haya terminado la guerra con la fuerza de combate más intacta, mejor equipada y más profesional de las tres. Así que esto no es realmente una historia sobre quién tenía más tanques o el mayor presupuesto. Esta es una historia sobre cómo se mide realmente a un ejército. No por sus desfiles, no por su fuerza sobre el papel, no por las medallas en el pecho de sus oficiales, sino por lo que hizo cuando llegó la prueba, y por la inquietante e irresoluble pregunta de cuánto valía un ejército cuando la prueba nunca llegó en absoluto. Tres naciones, tres ejércitos, tres guerras completamente diferentes, o en un caso, ninguna guerra en absoluto. Y el problema genuinamente difícil, genuinamente fascinante de decidir cuál de ellos al final merece ser llamado el mejor. Comencemos donde comenzó la mañana, con Noruega, porque la guerra de Noruega empieza en esa isla del fiordo, y empieza con una verdad dura con la que los propios noruegos han pasado la mayor parte de un siglo enfrentándose. Noruega en la primavera de 1940 era una nación que se había convencido silenciosamente de que nunca tendría que luchar de nuevo. Había permanecido neutral durante la Primera Guerra Mundial y había salido de aquella catástrofe próspera, intacta y confirmada en una cómoda creencia de que la propia neutralidad era una especie de escudo, que un país pequeño y pacífico en el borde del continente podía simplemente negarse a participar en la locura de Europa y ser dejado en paz. Era una idea seductora. También era, para abril de 1940, una fatal. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, esa creencia se expresó en los presupuestos, y los presupuestos contaban la verdadera historia. Año tras año, el gasto de defensa noruego fue recortado y recortado nuevamente. El ejército que existía sobre el papel era lo que se llama un ejército de movilización, que es una forma elegante de decir que en tiempos de paz apenas existía en absoluto. El plan era que cuando llegara el peligro, se daría la alarma. Los reservistas dispersos por las granjas y los pueblos y las aldeas de pescadores recibirían sus órdenes de movilización, y de la población civil se cristalizaría un ejército real, tomaría sus armas y marcharía hacia la frontera. No es un sistema insensato, en principio. Muchas naciones pequeñas han confiado en él, pero depende por completo de dos cosas que un enemigo casi nunca aceptará proporcionar. Depende de la advertencia y depende del tiempo. El 9 de abril de 1940, Alemania no le dio a Noruega ninguna de las dos.
La Operación Weserübung fue una de las apuestas anfibias más audaces y francamente temerarias de toda la guerra, un intento de apoderarse de una larga línea costera completa en una sola mañana coordinada, atacando simultáneamente todos los puertos que importaban, desde Oslo en el sur, hasta Kristiansand, hasta Bergen, hasta Trondheim en el centro, hasta llegar a Narvik, muy por encima del círculo polar ártico. Para lograrlo, Alemania comprometió casi la totalidad de su marina de superficie y la lanzó a través de aguas dominadas por la Royal Navy, apostándolo todo a la velocidad y la sorpresa y al puro arrojo del plan. En la mayoría de los lugares, la apuesta funcionó. Soldados noruegos y ciudadanos se despertaron en una tranquila mañana de primavera para descubrir que el enemigo ya estaba en sus calles, ya en sus puertos, ya en tierra, antes de que se hubiera formado una sola línea defensiva. La movilización, la base entera de la defensa noruega, se disolvió en confusión en esas primeras horas. Las órdenes de movilización que debían convocar a las reservas fueron, en el caos y la incredulidad, en muchos casos simplemente enviadas por correo ordinario, como si hubiera días de sobra, cuando no había ni siquiera horas. Los hombres que debían mantener los fiordos y los valles montañosos estaban dispersos, inseguros, y en innumerables casos realmente no sabían si su país estaba en guerra o no. Un ejército que depende del tiempo no recibió ninguno. Un ejército que depende de la advertencia fue sorprendido dormido. Y sin embargo, este es el punto preciso en el que el historial de Noruega deja de ser una simple historia de colapso y se convierte en algo mucho más interesante, porque junto al caos, dispersos en él como chispas, hubo momentos de una calidad de la que cualquier ejército del planeta habría estado orgulloso de reclamar. Oscarsborg fue el más famoso, pero estuvo muy lejos de ser el único. En una antigua fortaleza olvidada llamada Egra, en el centro del país, una fuerza noruega se reorganizó en los días posteriores a la invasión. Se atrincheró en la roca helada de una posición que los alemanes ya habían sobrepasado y simplemente se negó a marcharse. Durante semanas, bajo fuego de artillería y ataques aéreos, aislada, rodeada y estratégicamente irrelevante, esa guarnición resistió. Mucho después de que la campaña mayor a su alrededor hubiera seguido adelante, una isla de obstinada resistencia en un país ocupado. En los largos valles montañosos del centro de Noruega, unidades noruegas reunidas apresuradamente, unidas a tropas británicas que habían sido enviadas apresuradamente a través del Mar del Norte hacia una campaña para la que nadie se había preparado, combatieron acciones de retardo contra tropas de montaña alemanas y blindados alemanes. No tenían casi nada, sin armas antitanques reales, poca artillería, ninguna cobertura aérea digna de ese nombre, con la Luftwaffe dominando el cielo sobre ellos sin oposición. Pero intercambiaron terreno por tiempo, retrocediendo por la nieve valle tras valle, haciendo que el enemigo pagara por cada kilómetro de una manera que los planificadores en Berlín no habían previsto. Sin embargo, fue en el extremo norte, en Narvik, donde la campaña noruega produjo su momento más peligroso para Alemania. El momento en que toda la aventura septentrional estuvo a punto de desmoronarse en manos alemanas. Narvik era el premio que más importaba, porque era el puerto libre de hielo, a través del cual el mineral de hierro sueco llegaba a la industria alemana durante el invierno, y el general alemán Eduard Dietl lo había tomado en la primera mañana con una fuerza de tropas de montaña de élite transportadas en destructores. Pero tras tomarlo, Dietl quedó atrapado. Estaba a miles de kilómetros de cualquier apoyo, en la cima del mundo, y la Royal Navy cayó sobre los destructores que lo habían llevado allí. En dos feroces batallas en las aguas frente a Narvik, el 10 y el 13 de abril, los británicos aniquilaron la fuerza de destructores alemana, cada uno de los 10 buques comprometidos en la operación hundido o destruido, a cambio de sus propias pérdidas. Las tropas de montaña de Dietl estaban ahora varadas, reforzadas únicamente por los marineros náufragos de su propia flota hundida, luchando por sobrevivir. Durante las semanas siguientes, una fuerza aliada combinada, soldados noruegos combatiendo en sus propias montañas junto a legionarios de la Legión extranjera francesa, tropas polacas y unidades británicas, cerró el cerco sobre Dietl y lo empujó hacia atrás, kilómetro a kilómetro.
hasta que a finales de mayo sus hombres exhaustos habían sido empujados casi hasta la frontera sueca, y el mando alemán se enfrentaba seriamente a la perspectiva de que toda la fuerza del norte fuera destruida o empujada a través de la frontera hacia el internamiento. El 28 de mayo de 1940, los aliados recapturaron Narvik. Durante unos días, en un rincón helado de una primavera alemana por lo demás triunfante, Alemania estaba perdiendo. Y entonces Francia colapsó, y nada de eso pudo salvarse. El desastre que se desarrollaba en Europa Occidental absorbió a todos los soldados aliados disponibles, y la fuerza en Narvik, victoriosa pero de repente irrelevante, fue retirada y enviada hacia el sur, a un continente que se desmoronaba. Los noruegos, abandonados no por cobardía, sino por la brutal aritmética de una catástrofe mayor, no pudieron mantener el norte por sí solos. La resistencia organizada en el continente terminó el 10 de junio de 1940. El ejército noruego, en el sentido convencional de la palabra, había sido derrotado. 62 días desde la mañana en el fiordo hasta el final. Si la historia del ejército noruego terminara allí, el 10 de junio, el veredicto sería sencillo y algo melancólico. Una fuerza infrafinanciada, mal preparada, descuidada, privada de dinero y de advertencia durante 2 décadas, capaz de destellos de verdadera brillantez, pero derrotada en 2 meses por un enemigo que simplemente había hecho mejor su trabajo previo. Pero la historia no termina ahí, y aquí es donde la comparación que estamos intentando se vuelve realmente complicada, porque la contribución militar más grande y más importante de Noruega a la derrota de Alemania tuvo casi nada que ver con su ejército en absoluto. Está, en primer lugar, la cuestión del rey. Cuando los alemanes exigieron que el rey Haakon VII nombrara un gobierno colaboracionista bajo el traidor Vidkun Quisling y otorgara a la ocupación la legitimidad de la corona, el rey se negó. Dijo a su gabinete que abdicaría antes que nombrar un gobierno que no pudiera respetar, y al hacerlo, los liberó para seguir luchando y llevar al Estado noruego legítimo al exilio. Se recuerda como el no del rey, y fue importante, porque significó que la guerra que Noruega perdió en el campo de batalla nunca la concedió en principio. El Estado no se rindió, se trasladó, y se trasladó con un arma que el ejército nunca poseyó. Noruega en 1940 poseía una de las mayores y más modernas flotas mercantes de todo el mundo, una enorme parte de ella compuesta precisamente por los modernos petroleros que el esfuerzo bélico aliado pronto necesitaría más desesperadamente que casi cualquier otra cosa. Cuando el gobierno se exilió, reunió esos barcos dispersos, donde quiera que se encontraran en el mundo en la mañana de la invasión, en una sola organización naviera administrada por el Estado, y puso esa flota al servicio de los aliados. Algunos la han llamado el cuarto servicio de la guerra noruega, junto al ejército, la marina y la fuerza aérea. Y la descripción no es una exageración. Los barcos noruegos y las tripulaciones noruegas transportaron el petróleo y la carga que mantuvieron a Gran Bretaña respirando a través de las aguas más mortales de la guerra, año tras año, durante lo peor de la campaña de los submarinos. Y los hombres que los tripulaban murieron por ello en cifras a las que los soldados de 1940 nunca se acercaron. Si se pregunta honestamente qué aportó Noruega a la destrucción de la Alemania de Hitler, la respuesta veraz no son los 2 meses de combate en la nieve, por heroicas que fueran algunas partes. Son los largos, duros y poco gloriosos años de combustible y carga transportados a través de un océano que hacía todo lo posible por enviar a esos marineros al fondo. Y estaba la resistencia en casa, el ejército secreto que creció silenciosamente en el país ocupado, organizando finalmente a decenas de miles de hombres y mujeres, entrenados para el día de la liberación. Estaba la inteligencia que fluía de regreso a Londres, el sabotaje, la negativa a ser gobernados. Y estaba, quizá lo más famoso de todo, la operación que se ha convertido en una leyenda por derecho propio, cuando un pequeño equipo de comandos noruegos, entrenados en Gran Bretaña y lanzados sobre una meseta montañosa helada, se infiltró y destruyó la instalación de producción de agua pesada en Vemork y paralizó el programa nuclear alemán de un solo golpe. Esa historia es lo suficientemente grande como para merecer su propio relato, y lo ha tenido
en este mismo canal. Pero observa lo que revela sobre la forma noruega de hacer la guerra una vez que el ejército convencional había desaparecido. Cuando ya no podían ganar como un ejército regular en el campo, no se detuvieron. Se convirtieron en otra cosa: saboteadores, marineros, sombras en una ladera montañosa. Entonces, ¿cuál es el veredicto honesto sobre Noruega? Un ejército convencional derrotado rápidamente, porque había sido privado de dinero y de advertencia durante 20 años, y porque ningún grado de valentía de último momento puede fabricar la preparación que 2 décadas de abandono destruyeron, pero también una nación y un ejército, capaces de una brillantez extraordinaria, individual e improvisada, en las peores circunstancias posibles, desde un anciano en una isla, hasta una guarnición aferrada a una roca en Egra, hasta unos pocos comandos en una meseta, hasta una flota de marineros que simplemente no dejaron de navegar hacia los torpedos. Valiente, ingeniosa, catastróficamente despreparada, derrotada de manera decisiva en el campo de batalla, y sin embargo, medida a lo largo de todo el conflicto, muy lejos de ser inútil. Recuerda esa combinación, porque tendremos que sopesarla frente a 2 tipos de historial muy diferentes. Ahora nos dirigimos al caso más extraño de los 3, el que socava silenciosamente todo intento ordenado de responder a la pregunta, porque para juzgar a este ejército en absoluto, tenemos que juzgar a una fuerza que nunca fue a la guerra: Suecia. En 1940 no había librado una campaña en ningún sentido significativo durante más de un siglo. La última vez que los soldados suecos marcharon a la guerra fue en 1814, en los últimos días de la era napoleónica. Detente y asimila lo que eso significa realmente. Para cuando la Segunda Guerra Mundial prendió fuego al mundo por todos sus lados, Suecia había disfrutado de más de 125 años de paz ininterrumpida. La racha continua de paz más larga de cualquier nación en Europa. Al este, Finlandia estaba siendo invadida por la Unión Soviética. Al oeste, Dinamarca cayó en un solo día y Noruega ardió durante 2 meses. Y en medio de todo ello, se encontraba Suecia, movilizada, armada, observando cómo sus vecinos sangraban y sin ser tocada. Aquí está la paradoja que hace imposible descartar a Suecia. Según una serie de medidas concretas, Suecia bien pudo haber poseído la fuerza militar permanente más capaz de las 3. Tenía algo que ni Finlandia ni Noruega tenían en un grado remotamente comparable. Tenía dinero y tenía industria. Suecia en 1940 era una nación rica, tecnológicamente avanzada, con una industria armamentística nacional seria, y la joya de esa industria era la empresa Bofors, cuyas armas eran tan buenas que los propios aliados, los británicos y los estadounidenses, las compraron y las fabricaron bajo licencia y las montaron en buques de guerra y las arrastraron por los campos de batalla en todos los frentes de la guerra. El cañón antiaéreo Bofors se convirtió en una de las armas de su tipo más utilizadas en el planeta, y era sueco. Ese no es el logro de un pequeño país atrasado. Ese es el logro de una potencia industrial y de ingeniería de primer nivel. Y crucialmente, toda esa maquinaria industrial sobrevivió a la guerra perfectamente intacta, porque nada de ella fue jamás bombardeado, bloqueado hasta la inanición ni invadido. Así que, mientras el ejército noruego era dispersado por los valles montañosos y el ejército finlandés se desangraba en la nieve de los bosques de Karelia, el ejército sueco estaba haciendo algo más silencioso y, en términos puramente materiales, más impresionante. Se estaba movilizando. A lo largo de los años de guerra, Suecia amplió sus fuerzas hasta convertirlas en un ejército grande, bien equipado, bien abastecido y organizado profesionalmente, con cientos de miles de hombres en armas, respaldados por sus propios tanques, sus propios aviones, su propia artillería. Todo ello producido o sostenido por una economía que la guerra nunca quebró. Y luego, tras haber construido esta fuerza, Suecia hizo la única cosa que la hace tan desesperante de evaluar. Esperó, permaneció en medio de la tormenta, completamente armada, y nunca asestó un golpe. Esta es la gran pregunta sin respuesta en el corazón de la historia militar nórdica, y merece ser planteada claramente
en lugar de eludida. ¿Qué tan bueno era el ejército sueco realmente? No lo sabemos, no podemos saberlo, porque el ejército nunca fue puesto a prueba de la única manera en que un ejército puede ser verdaderamente puesto a prueba. Podemos decir con confianza que era grande. Podemos decir que estaba bien armado según los estándares de las naciones pequeñas, mejor armado en muchos aspectos que cualquiera de sus vecinos. Podemos decir que estaba organizado, disciplinado y dirigido por profesionales. Pero aquí está la ley de hierro que toda la guerra nos sigue enseñando una y otra vez. La fuerza sobre el papel y la fuerza real no son lo mismo, y el único tipo de cambio entre ambas es el combate. El ejército noruego parecía débil sobre el papel y produjo Oscarsborg y Narvik. El ejército finlandés, como estamos a punto de ver, parecía completamente desesperado sobre el papel y humilló a una superpotencia, hasta que los proyectiles están cayendo realmente sobre tus propias posiciones y tus propios hombres. Simplemente no sabes lo que tienes. Suecia nunca lo averiguó. Ese es el hecho central y frustrante del caso sueco. Y la neutralidad, hay que decirlo claramente, no fue gratis y no siempre fue limpia. Esta es la parte de la historia sueca que resulta incómoda y un análisis honesto no puede pasarla por alto. Para mantenerse fuera de la guerra, rodeada durante años por una Alemania triunfante y amenazante, Suecia hizo concesiones que ayudaron materialmente a la maquinaria de guerra alemana. El mineral de hierro sueco continuó fluyendo hacia el sur para alimentar la industria alemana durante todo el conflicto, enviado a través del Báltico en los meses más cálidos y a través del puerto noruego de Narvik cuando el Báltico se congelaba, y la producción de acero alemana dependía en gran medida de ese mineral. Sin él, la economía de guerra alemana habría tenido serios problemas. Ese mineral fue, en un sentido real, una contribución sueca a la causa alemana, por mucho que se diera de mala gana, y en el verano de 1941, con Alemania en la cúspide de su poder y a punto de lanzarse contra la Unión Soviética, Suecia aceptó permitir que una división alemana completamente equipada cruzara territorio sueco por ferrocarril, desplazándose desde la Noruega ocupada a través de la Suecia neutral hasta el frente finlandés para participar en la invasión de Rusia. La decisión desgarró el propio significado de la palabra neutralidad, y los suecos discutieron sobre ello amargamente en aquel momento, y han seguido discutiendo desde entonces. Los defensores de la política plantearon un argumento que no carece de fuerza. Una nación pequeña rodeada por una Alemania victoriosa, dijeron, no tenía otra opción realista que ceder era el precio de no ser quebrada, y que una Suecia entera, intacta e independiente valía más para el mundo de la posguerra y para sus propios vecinos que una heroica, conquistada y devastada. Ese argumento tiene un peso genuino. Una Suecia neutral podía acoger refugiados, y lo hizo, acogiendo a los judíos daneses cuando Alemania se dispuso a deportarlos y dando refugio a noruegos y a otros que huían de la ocupación. Una Suecia neutral podía entrenar discretamente soldados para sus vecinos ocupados, y lo hizo albergando fuerzas noruegas y danesas en espera en su territorio bajo la educada ficción de que eran policías. A medida que la guerra cambiaba, Suecia se inclinó de manera constante hacia los aliados, restringiendo el tránsito alemán, compartiendo inteligencia, endureciendo su postura. La neutralidad en manos suecas no fue pasiva, fue un acto continuo, calculado y profundamente incómodo de equilibrio sobre el filo de una navaja durante 6 años, y el país salió de ello intacto. Pero aquí está la cosa que creo que inclina la balanza moral, y nos dice algo importante sobre el soldado sueco que la política oficial de neutralidad oculta. Cuando Finlandia luchaba por su propia existencia contra la invasión soviética en la Guerra de Invierno, miles de suecos se negaron a esperar el permiso de su gobierno para hacer lo que creían correcto. Se ofrecieron como voluntarios. Un cuerpo de voluntarios suecos con miles de hombres, junto con hombres de toda Escandinavia, cruzó hacia Finlandia y ocupó posiciones en el extremo norte helado, en el frente de Salla, y se enfrentó directamente al Ejército Rojo, sosteniendo un sector de la línea y liberando a unidades finlandesas para combatir donde más se las necesitaba. El Estado sueco permaneció escrupulosamente neutral. Muchísimos suecos individuales no lo hicieron, y ese hecho importa enormemente para nuestra pregunta.
porque nos dice que el espíritu de combate estaba allí, la disposición estaba allí, la capacidad estaba allí en los propios hombres. Lo que faltaba en la historia sueca no era valor ni competencia. Lo que faltaba era la guerra en sí, la prueba que nos habría dicho, de una vez por todas, y más allá de toda discusión, qué tan bueno era realmente el ejército sueco. Así que el veredicto sobre Suecia es el más difícil de escribir en toda esta comparación. Por equipamiento, por industria, por organización, por el simple hecho de que terminó la guerra intacta y sin daños mientras ambos de sus vecinos habían sido destrozados y ocupados. Suecia bien pudo haber desplegado la fuerza permanente más fuerte de las tres. Pero la reputación de un ejército solo se gana en contacto con el enemigo, y el contacto del ejército sueco con el enemigo como ejército nunca llegó. Es el luchador invicto que nunca entró en el ring. No puedes, con honestidad, coronar a un campeón que nunca peleó un combate, pero tampoco puedes, con honestidad, afirmar que habría perdido. Conserva también esa idea, porque va a importar cuando sumemos todo, lo que nos lleva por fin a Finlandia. Y aquí, por primera vez, la niebla de la especulación finalmente se disipa, porque la pretensión de Finlandia al título no se basa en lo que podría haber sido, o habría podido ser, o habría sido si tan solo. Se basa enteramente y sin reservas en lo que realmente fue. Todo lo que realmente necesitas entender sobre el ejército finlandés está contenido en una sola comparación que incluso ahora, incluso conociendo el resultado, suena apenas creíble. A finales del otoño de 1939, la Unión Soviética, la mayor potencia terrestre sobre la faz de la Tierra, invadió Finlandia a lo largo de un frente de más de 1000 kilómetros, con cientos de miles de hombres en la primera oleada, con miles de tanques, con miles de aviones. Finlandia se enfrentó a esto con un ejército pequeño, gran parte de él reservistas convocados en las semanas anteriores, con casi ningún tanque propio, casi ningún avión moderno y casi ninguna arma antitanque en ninguna cantidad significativa. La disparidad en blindados por sí sola se acercaba a algo como 100-1. En Moscú, los planificadores predijeron que todo el asunto estaría terminado en menos de una quincena. Se decía que la banda del Ejército Rojo debía preparar sus instrumentos para el desfile de la victoria. La guerra de invierno duró 3 meses y medio y estuvo a punto de destruir la reputación del Ejército Rojo ante el mundo que observaba. Los finlandeses lograron esto con la única cosa que ningún presupuesto puede comprar y ninguna fábrica puede producir en serie. Lo hicieron con adaptación, con una comprensión de su propio país tan total y tan íntima que ningún ejército invasor podía igualarla. Convirtieron los bosques interminables, los lagos helados, las 18 horas de oscuridad y sobre todo el frío espantoso en armas de guerra. Desarrollaron un método de combate, las famosas tácticas Moti, en el que pequeñas unidades rápidas desplazándose en esquís permitían que las enormes columnas soviéticas por carretera se internaran profundamente en el bosque y luego cortaban esas columnas en múltiples puntos a la vez, dividiendo al enemigo en fragmentos aislados, congelados y hambrientos, y destruyendo cada uno de ellos por turno en la oscuridad. El ejemplo más infame se produjo en la carretera de Reit, cerca de un lugar llamado Suomusalmi, donde una fuerza finlandesa, que era una fracción del tamaño de su enemigo, hizo pedazos a toda una división soviética a lo largo de una pista forestal helada, dejando un corredor de vehículos destrozados y hombres congelados de kilómetros de longitud, una de las derrotas más desiguales infligidas a cualquier ejército en toda la guerra. Los finlandeses produjeron a un francotirador tendido solo en la nieve con una bata blanca, que mató a cientos de soldados soviéticos por sí mismo antes de que terminara la guerra. Produjeron resistencias defensivas en lugares como Kola, donde unidades enormemente superadas en número simplemente no se quebraban, y la frase que regresó desde la línea, que Kola resiste, se convirtió en una pequeña frase inmortal en la memoria finlandesa. Produjeron comandantes, sobre todo el viejo mariscal de campo Mannerheim, que comprendía el único principio del que dependía toda la guerra, que es que no se derrota a un gigante quedándose quieto frente a él e intercambiando golpes que no puedes permitirte.
Haces que el gigante se agote en un terreno que no puede comprender. Lo congelas, lo aíslas, lo desangras y dejas que el propio país haga la mitad del trabajo de matar. La guerra de invierno terminó. En la primavera de 1940, en una paz dura que le costó a Finlandia más de una décima parte de su territorio, incluida su segunda ciudad y la totalidad del istmo de Karelia, porque al final ninguna cantidad de brillantez podía superar de forma permanente ese aplastante desequilibrio de masa y de hombres y de máquinas. Pero la Unión Soviética pagó por ese territorio con sangre a un ritmo que asombró a todos los observadores del planeta, sufriendo bajas muchas veces superiores a las de los defensores, y el espectáculo del ejército más grande del mundo siendo humillado por una nación de menos de 4 millones de personas resonó por toda Europa. Resonó de manera fatídica en Berlín, donde ayudó a convencer a Hitler de que el Ejército Rojo era un gigante hueco y podrido que se derrumbaría ante una patada fuerte. Aquello fue una lectura catastróficamente errónea, como Alemania descubriría a un coste terrible el año siguiente. Pero fue una lectura errónea ganada, por completo y en solitario, por el soldado finlandés sobre sus esquís en la nieve. Y luego, y esta es la parte que realmente asegura la reivindicación de Finlandia, Finlandia lo hizo de nuevo. En 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, Finlandia fue a la guerra contra los soviéticos por segunda vez, en lo que los finlandeses llaman la guerra de continuación, para recuperar lo que les había sido arrebatado el año anterior. Hicieron retroceder a los soviéticos, recuperaron su Karelia perdida, y luego el frente se estabilizó en un largo y estático punto muerto que se mantuvo durante casi 3 años. Y entonces llegó el verano de 1944, y la prueba que se eleva por encima de todo lo demás en esta historia. Para el verano de 1944, el Ejército Rojo ya no era el gigante torpe de 1939. Había sido forjado en el crisol de 3 años de guerra contra la Wehrmacht hasta convertirse en el ejército terrestre más poderoso del mundo. Un ariete que en ese mismo momento estaba destrozando al ejército alemán a lo largo de todo el frente oriental. Y en junio de 1944, ese ariete dirigió toda su fuerza refinada y abrumadora contra Finlandia, en una ofensiva masiva diseñada para sacar al país de la guerra de una vez por todas y hacerle a Finlandia lo que estaba haciendo a todos los demás, que era aplastarla por completo. Los soviéticos rompieron las líneas, recuperaron el terreno perdido, recapturaron la ciudad de Vyborg, y la apisonadora que no había sido detenida por nadie, en ningún lugar, en ningún frente ese año, se abalanzó sobre el corazón de Finlandia, y los finlandeses la detuvieron. En un lugar llamado Tali-Ihantala en los últimos días de junio y los primeros días de julio de 1944, el ejército finlandés libró lo que hasta el día de hoy sigue siendo la mayor batalla en la historia de los países nórdicos. Una enorme, agotadora y desesperada batalla defensiva contra una fuerza soviética mucho mayor que la suya. Con la línea doblándose y amenazando con romperse, con ayuda de emergencia alemana llegando en forma de nuevas armas antitanque y cañones de asalto y apoyo aéreo, el ejército finlandés resistió. No se limitó a sobrevivir. Detuvo, en su propio suelo, la misma maquinaria ofensiva del Ejército Rojo, que estaba demoliendo simultáneamente al grupo de ejércitos centroalemán a cientos de kilómetros al sur. El coste que infligió fue lo suficientemente alto, y la línea que mantuvo fue lo suficientemente firme como para que el alto mando soviético concluyera que la conquista de Finlandia simplemente no valía el precio, interrumpiera la ofensiva y trasladara su fuerza hacia el Báltico y hacia Alemania. Finlandia forzó un armisticio en términos que podía aceptar. No hay ni una onza de especulación en nada de eso. No hay fuerza sobre el papel que descartar, ni potencial no probado que imaginar hasta hacerlo existir. Solo está el registro, duro y documentado. Y el registro ni siquiera se detuvo ahí, porque el armisticio con los soviéticos llegó con una condición amarga. Finlandia estaba obligada a expulsar a sus antiguos cobeligerantes alemanes del extremo norte del país,
Y así el ejército finlandés, tras haber llevado a los soviéticos a un punto muerto, se dio la vuelta y libró una tercera campaña en 5 años, esta vez contra el ejército alemán en la Guerra de Laponia, empujando a los alemanes fuera de Finlandia mientras incendiaban la provincia tras de sí en una retirada de tierra quemada. Así que, hagamos el recuento. 3 guerras en 5 años, contra el ejército más grande del mundo, 2 veces, y luego contra el ejército alemán. Y al final de todo ello, cuando el humo se disipó y los mapas fueron redibujados, allí estaba Finlandia, todavía independiente, todavía no ocupada, todavía gobernándose a sí misma, todavía una democracia. Este es el hecho que se eleva por encima de toda la comparación, y francamente, de gran parte de la guerra. De todas las pequeñas naciones que compartían frontera con la Unión Soviética, Finlandia es la que la combatió 2 veces, y la que salió al otro lado con su soberanía intacta. Los estados bálticos, sus vecinos al otro lado del agua, fueron simplemente engullidos por completo y borrados del mapa durante medio siglo. Las naciones de Europa Oriental fueron absorbidas una tras otra en la esfera soviética. Finlandia, sola, mantuvo su libertad por la fuerza de las armas y la fuerza de la voluntad, y luego la mantuvo durante la larga Guerra Fría que siguió. Según la única prueba que un ejército puede recibir verdaderamente, la prueba del combate contra un enemigo real y abrumador durante un periodo sostenido de años, el ejército finlandés no solo aprobó en condiciones que deberían, según cualquier cálculo razonable, haber sido imposibles. Así que ahora tenemos que responder realmente a la pregunta. Y responderla honestamente significa admitir desde el principio que hay más de una manera de medir un ejército, y que estos 3 ni siquiera están en la misma escala para empezar. Seamos justos con los 3 antes de decidir. Si se mide por la fuerza material bruta, por el equipamiento, por la industria, por la dura y fría calidad de una fuerza permanente existente, entonces Suecia tiene una reivindicación real y seria. Era la más rica de las 3, la mejor abastecida, en algunos aspectos la más moderna, la única con una verdadera industria armamentística de primer nivel propia, y terminó la guerra entera intacta, mientras las otras 2 yacían destrozadas. En un campo de desfile en 1945, el ejército sueco muy probablemente habría sido el más impresionante de los 3 por un amplio margen, pero nunca disparó un tiro en combate como ejército, y un ejército que nunca ha combatido es, en última instancia, una hipótesis muy prometedora, pero una hipótesis al fin y al cabo. Si se mide por el valor frente a la catástrofe, por la capacidad de arrancar momentos extraordinarios de situaciones imposibles, entonces Noruega tiene una reivindicación real y seria. Oscarsborg en la oscuridad, la aniquilación de los destructores alemanes en Narvik y la casi destrucción de toda la fuerza de Dietl, la guarnición aferrándose a la roca en Egra, los marineros de la flota mercante muriendo año tras año en el Atlántico, los comandos en la meseta. En proporción a su tamaño en sus mejores momentos, el esfuerzo noruego produjo actos de brillantez y sacrificio que cualquier nación en la tierra estaría orgullosa de incluir en sus libros de historia. Pero su ejército convencional fue dejado sin recursos incluso antes de que la guerra comenzara, y fue derrotado en el campo en 62 días, y la brillantez en la derrota, por conmovedora que sea, por genuinamente heroica que sea, sigue siendo, al final del balance, derrota. Pero si se mide a un ejército de la manera en que realmente se deciden las guerras, por el rendimiento sostenido contra un enemigo real y poderoso a lo largo del tiempo, por la brutal capacidad de absorber todo lo que la potencia más fuerte de la tierra puede arrojarte, y aún así seguir en pie en tu propio suelo cuando todo termina, entonces solo hay una respuesta, y no está reñida, y no está realmente en duda. Finlandia. No porque los finlandeses fueran más valientes que los noruegos, que no carecían de valor en absoluto, no porque estuvieran mejor equipados que los suecos, porque en términos puramente materiales claramente no lo estaban, sino porque fueron puestos a prueba de la manera más dura en que un ejército puede ser puesto a prueba,
repetidamente, a lo largo de años, contra las peores probabilidades imaginables, y entregaron un resultado que a los otros dos simplemente nunca se les pidió intentar, y que casi ningún ejército en todo el mundo, de cualquier tamaño, podría haber logrado. Piénsalo como tres luchadores. El sueco era el contendiente poderoso, bien entrenado y magníficamente equipado, que por razones de supervivencia y circunstancia, nunca pisó el ring ni una sola vez. Podemos admirar su condición, nunca podremos conocer su historial. El noruego entró en el ring, luchó con un corazón enorme, asestó 2 o 3 golpes sorprendentes que nadie esperaba, y fue derribado y contado fuera. Y el finlandés entró en el ring contra un oponente 3 veces más grande, fue derribado a la lona, se levantó a duras penas, luchó contra ese gigante hasta un agotador punto muerto, y luego salió de la arena, maltrecho y sangrando, pero sobre sus propios pies, y todavía dueño de sí mismo. Hay un tipo de grandeza en cada una de esas historias, un tipo distinto en cada una. Pero la grandeza en la guerra se mide en lo que realmente se hizo, bajo fuego, cuando importaba, no en lo que podría haberse hecho en condiciones que nunca llegaron. Y lo que Finlandia realmente hizo, nadie más en el norte estuvo ni remotamente cerca de igualarlo. Ese es el veredicto honesto, y lo expondré sin rodeos. Suecia, el desconocido invicto, posiblemente el más fuerte, eternamente no probado. Noruega, el derrotado heroico, brillante a destellos, vencido en el campo, redimido en el mar y en las sombras. Y Finlandia, el superviviente probado, la pequeña nación que luchó contra el ejército más grande de la Tierra 2 veces y sobrevivió. Y por lo tanto es, según la única medida que finalmente cuenta en la guerra, el mejor de los tres. Pero aquí está lo que mantiene este debate genuinamente vivo, y por qué los historiadores serios aún lo examinan y discrepan al respecto. Cambia las circunstancias, y la respuesta podría cambiar con ellas. Coloca al intacto, bien equipado y profesional ejército sueco de 1943 en los bosques de la Guerra de Invierno, en el lugar de Finlandia, frente a la marea soviética. ¿Y quién está realmente preparado para decir lo que habría hecho? Dale al ejército noruego de 1940 20 años más de financiación adecuada y una sola semana de aviso claro antes de la mañana en el fiordo. Y quizás Oscarsborg se convierta en la regla en lugar de la asombrosa excepción. El veredicto que la historia realmente dictó estuvo moldeado al menos tanto por la guerra que cada nación se vio obligada a librar, o de la que fue librada, como por la calidad de los soldados que habrían combatido. Finlandia fue grande en parte porque a Finlandia se le dio la oportunidad, la terrible oportunidad de demostrarlo. A Suecia se le negó esa oportunidad, y una oportunidad negada no es lo mismo que una oportunidad fallida. Y esa, al final, es la verdadera lección que se esconde dentro de esta comparación, lo que vale la pena llevarse de ella. Un ejército nunca es solo sus soldados, o sus armas, o su presupuesto sobre el papel. Es la colisión entre lo que una nación eligió construir en los años de paz y lo que la historia luego eligió exigirle en la hora de la guerra. Noruega construyó demasiado poco, y luego se le pidió absolutamente todo de una sola vez, en una tranquila mañana de abril. Suecia construyó en silencio y con seriedad, y luego se le pidió casi nada, y sobrevivió precisamente porque nunca se le planteó la pregunta. Y Finlandia construyó algo que ninguna partida presupuestaria puede captar, un vínculo entre un ejército y su propia tierra helada, y su propio pueblo obstinado tan profundo, que cuando la historia le exigió lo imposible, no una vez, sino 3 veces en 5 años, de algún modo, contra toda expectativa razonable, encontró la manera de cumplirlo. Si esta historia te atrapó, hazme un favor y dale me gusta al video, y suscríbete al canal, porque escarbamos en estos rincones olvidados y malinterpretados de la Segunda Guerra Mundial todas y cada una de las semanas, y siempre hay mucho más en la historia de lo que los libros de texto se molestaron en contarte. Y ahora realmente quiero cederte el debate a ti, porque este es uno de los grandes debates no resueltos de la historia militar, y tu voz pertenece a él. Si tuvieras que estar en un bosque del norte congelado en el invierno de 1940,
Con uno de estos 3 ejércitos a tu espalda, los finlandeses probados e inquebrantables, los suecos no combatidos y desconocidos, o los noruegos valientes pero derrotados, ¿cuál elegirías tener a tu lado? ¿Y por qué? Expón tu argumento en los comentarios. Los leo y te diré honestamente que los mejores argumentos son los que me hacen cambiar de opinión. Y cuando hayas hecho tu elección, ve a ver el siguiente video, que ya te está esperando en la pantalla, porque lo que uno de estos ejércitos logró en la oscuridad aquella mañana es algo que sencillamente no vas a creer.